El mundo de la Biblia. Buenas noches. Deseándoles a todos ustedes que este año que hemos comenzado, este 2013, sea el año de la gracia, de la bendición, de la manifestación del amor de Dios. Normalmente tenemos una costumbre muy bella. Siempre que iniciamos un año como que nos hacemos un itinerario, un plan, una ruta de trabajo. Dijéramos, este año quiero conseguir tales bendiciones. Nosotros no cumplimos propósitos, nosotros esperamos bendiciones. Es la gran experiencia. Y la gran bendición que Dios nos va a dar este año, un año muy especial, el año 2013, la iglesia le ha dado un acento y una connotación muy particular. Se llama el año de la fe. Y en este año de la fe vamos a vivir, a profundizar, a crecer en esos fundamentos que nos ha escrito el Papa Benedicto XVI para que este año sea exitoso en los planes de Dios. ¿Qué es ser exitoso en el proyecto de Dios? Es ser mejores. Y el término mejor en la palabra de Dios tiene un calificativo muy especial que pareciera mentira, pero a algunos nos asusta. El término mejor quiere decir, en vocabulario de Jesús, ser santos. Y decimos, a veces nos asustan porque decimos, eso no es posible para mí, en mi casa, en mi familia, los integrantes de mi hogar, que sean santos. Uno ve la santidad como algo inalcanzable, como para ciertas personas, como para algunos privilegiados de los 20 siglos que estamos viviendo. No, esa no era la mentalidad de Jesús. En el proyecto de Pablo, por ejemplo, se escribía que todo cristiano debía ser santo. Y en el proyecto de Jesús se decía que seamos santos. Y nos colocaba un ejemplo muy grande como Dios, el Padre Celestial, leyendo el capítulo 5 de Mateo. Ese es el año de la fe, que estamos ya recorriendo algunos pasos, algunos itinerarios, porque lo hemos inaugurado en octubre. Hoy les quiero hablar en este primer programa de este especial, muy especial que tenemos siempre a esta hora del mundo de la Biblia. Queremos hablar del proyecto de Dios a la luz de la palabra, que ese sea el propósito de este año. Queremos crecer, queremos fortalecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. A veces llegamos al final de cada año y decimos, este año leí tantos libros, este año hice tantas obras, este año visité tantos lugares. Y yo les preguntaría, ¿y este año que concluyó, cuántas veces has tenido un encuentro personal con Dios a través de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración y a la lectura de la Sagrada Escritura? Aquí, nuestro canal le ofrece un medio y semanalmente le estamos dando al menos un espacio de reflexión y de lectura de la palabra de Dios, seria, sólida, testimonial. Como es la palabra de Dios, en una comunidad nació, para una comunidad se dirige. Nació en el siglo I, pero se vive hoy en estas experiencias del siglo XXI de la misma iglesia. Cambian las experiencias, cambian los contextos, pero sigue siendo válido el mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo para esta nuestra gran realidad. Entonces, el año de la fe. A ver, hagamos un recuento. Hemos comenzado el año de la fe el 11 de octubre del año 1900, en el año 2012. Año 2012, el 11 de octubre. ¿Por qué se colocó esta fecha? Vayamos al origen. ¿Qué motivó al Papa que colocáramos el año de la fe inaugurando el 11 de octubre del año 2012? Él dice que hace 50 años, y hagamos historia de iglesia, hace 50 años comenzamos nosotros una experiencia insólita, nosotros la iglesia toda, un concilio. Era el Concilio Vaticano II. Y el 11 de octubre del año 1962, el Papa Juan XXIII hacía la gran proclama, el gran anuncio, la inauguración de este magno acontecimiento. Han pasado 50 años y todavía sigue fresco el tema del concilio y faltarán muchos años para asimilarlo en plenitud. Es que fue una renovación. Fue el gran proyecto de Juan XXIII y decía, la iglesia vamos a abrir, y él creó una figura, un estilo, una experiencia, es decir, vamos a abrir las ventanas y vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en intensidad y en profundidad. No porque antes no se moviera, porque sentíamos que la iglesia debía renovarse. ¿Qué ha pasado en el año 1962? La iglesia y el mundo entero acaba de sufrir, Europa sobre todo,
una de las crisis impensables. Nunca Europa pensó ver lo que le tocó ver y fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial desató todos los síntomas de crueldad. Y no era la primera vez que entraba la humanidad en guerra, pero sí era la primera vez que se manifestaba tanta, pero tanta crueldad. Y Europa no pensó que en su propio territorio, que en sus propias experiencias fueran a ver tanto dolor, pero un dolor al extremo, porque no era el dolor del silencio y del llanto, sino de la crueldad. El hombre empezó a convertirse en enemigo, pero en enemigo sanguinario del mismo hombre. Y eso generó en Europa una desazón, una tristeza, una desesperanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi en la primera mitad del siglo XX, en el año 45, Europa vio una desesperanza y comenzó un fenómeno filosófico muy grande que se llamó el existencialismo y nació principalmente en Francia. Estamos en Europa, en Francia, tuvo una acogida muy fuerte y uno de los postulados del existencialismo, así, el postulado más craso, no significa que esa fuera la filosofía existencial, decía, pues no nos gastemos muchas energías en crear grandes culturas, no nos gastemos grandes energías en construir bellas civilizaciones si mañana posiblemente todo con una bomba va a quedar destruido y van a morir muchos, pero muchos inocentes, muchos niños, muchas mujeres que no tenían que ver nada con la experiencia de la iglesia, ni de la guerra, ni tenían que ver nada con el proyecto de tragedia. Entonces, mucha crueldad se despertó y en Europa se construyó este pensamiento de el menor esfuerzo y el mayor disfrute. Eso generó el existencialismo. Eso tocó los valores fundamentales de la humanidad. Tocó valores como la confianza, como la esperanza, como el anhelo, como el proyectar un futuro mejor, como que quedó ese sazón. Entonces la iglesia, que no es ajena a la realidad, la iglesia que no forma mundos apartes a las categorías del ser humano, asume el reto de ponerse al día, de ser la esperanza, la posibilidad en este continente, en esta realidad donde el hombre y toda su cultura se había venido como en duda, en inquietud, como que todo lo que habían construido en solidez en un momento a otro había quedado en destrucción, en guerra, sobre todo en duelo y en dolor. Entonces, por eso el gran ímpetu de Juan XXIII, que tuvo un pontificado relativamente corto, hace la gran experiencia de invitar a la iglesia en su conjunto y en él a la humanidad plena a crear un proyecto que debe tener firmeza y consistencia en la confianza de Dios. Todos los proyectos, a veces lo hemos descubierto por la humanidad, todos los proyectos que responden solamente a categorías políticas, anhelos humanos, ambiciones personales o culturales o sociales, si no tienen un piso sólido. Y ese piso sólido es la experiencia de Jesucristo, el proyecto del amado Dios. A través de nosotros empieza a desvirtuarse esos proyectos. Y lo que ayer parecía bueno, pues hoy se nota bajo la envidia, bajo la intriga, bajo el interés y se empieza a destruir. Y empieza Juan XXIII a crear esta conciencia. Y el 11 de octubre de 1962, antes del mediodía, se abren las puertas del Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Ya lo sabemos, se nos ha convertido en una palabra coloquial. Concilio es la experiencia de conciliar distintas posturas en busca de un acuerdo. Y el primer síntoma de concilio que tuvo la iglesia ha pasado en 20 siglos, y esta es una circunstancia, no fue algo así premeditado. En 20 siglos de historia la iglesia ha tenido 20 concilios. No quiere decir esto que cada siglo nos corresponde hacer un concilio. No ha sido así, sino que han sido las circunstancias y por eso digo que es algo muy fortuito, muy general, pero no era premeditado, no era pensado, no es que a los papas les tocara cada año hacer un concilio para estar al día, no, sino la necesidad invita a la reflexión. Por ejemplo, en los primeros siglos, pues no hubo concilios y no lo hubo por una simple razón, porque estábamos en persecución. La iglesia nace en un ámbito de persecución. Recuerden que cuando vive Jesús, cuando la iglesia se empieza a cimentar, estamos bajo el imperio y el dominio romano. Y si algo tenían los romanos
era que no aceptaban el planteamiento cristiano. Y no lo aceptaban porque el planteamiento cristiano promulga una ley del amor y una experiencia de fe solo en Dios, a través de Jesucristo. Y los romanos, si algo tenían en diferencia a los cristianos, es que ellos anunciaban el politeísmo, empezando por el propio emperador. Para ellos el emperador no solo era la autoridad suprema del imperio, sino que era un representante de Dios, tenía características de divinidad. Y como esto era contrario al proyecto de Jesús, pues hubo esta pugna, esta lucha, esta dificultad, esta confrontación. Es decir, estábamos en tiempo de persecución. Pero les iba a decir que en el siglo I hay un testimonio muy bello de lo que hemos llamado en la iglesia el primer concilio. Y ese primer concilio se encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el problema? Es la respuesta a una gran pregunta, siempre una pregunta pastoral. ¿A quién dirigir el evangelio? Hoy de pronto esa pregunta no tiene esa gran expectativa. Hoy quisiéramos que el evangelio llegue a todas las personas, que sea una extensión a todo el mundo, y para eso están al servicio nuestros canales, para eso está aquí entre nosotros, y nos da el gusto, el honor y la alegría de decir que tenemos el canal Cristovisión para ayudarnos a que el mensaje de Jesucristo llegue a toda la humanidad. Pero en el siglo I no pasa eso. En el siglo I la pregunta es ¿a quién llevarle el evangelio? Y averigüen cuál es la respuesta. Si quiere, después de la siguiente pausa comercial, les puedo decir qué respondió la iglesia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. En un instante nos vemos. Seguimos con todos ustedes este día hablando de esta experiencia que le da festividad a nuestro año, el año de la fe. Y queremos decir festividad para que digamos, es la expectativa, es el anhelo que tenemos. Vivir la fe es una experiencia de gozo, pero de compromiso. Esas son las grandes palabras que está diciendo el Papa Benedicto en esta carta apostólica con la que se ha inaugurado el año de la fe. Entonces estamos diciendo por qué el 11 de octubre de 1962, cuando se abre el Concilio Vaticano II, que en 20 siglos, por unas circunstancias, no un acto premeditado, sino por las circunstancias de la vida que van originando interrogantes a la Iglesia, hemos tenido 20 concilios en 20 siglos. Que el primero lo encontramos en el testimonio de vida de Pedro y Pablo, los apóstoles fundamentales de nuestra Iglesia, y que se recogen en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Ese concilio se hizo para responder a una pregunta: ¿a quién evangelizar? ¿Solamente a los judíos o nos abrimos, que era el proyecto de Pablo, nos abrimos al mundo gentil? Y si es así, ¿qué exigencia les vamos a colocar? ¿Las mismas o tendrán algunas particularidades? Y hubo toda esta reunión y no fue fácil. Les invito a leer el capítulo 15 de Hechos y se van a dar cuenta este planteamiento, el siguiente planteamiento, esta discusión, la otra discusión, hasta que se logra una síntesis. Y esa es la eficacia. No es quién gana. No estamos buscando una discusión a ver quién tiene razón y quién se va a imponer sobre el otro, sino qué es lo que la Iglesia necesita y bajo la acción del Espíritu Santo, qué podemos encontrar y qué respuesta les podemos dar. Ahí nace el primer concilio que hemos tenido en 20 siglos. Este concilio Vaticano II, al que nos ha invitado el Papa en esta carta apostólica, que yo espero que todos la tengamos, y si no la hemos conseguido, hay muchas formas de adquirirla. La más sencilla, si quieren, es vía electrónica. Ustedes colocan en cualquier buscador de palabras carta apostólica Porta Fidei, se llama así, Porta Fidei, y la Iglesia es muy generosa y nos la deja descargar gratis. Ahí no hay ningún problema. A la Iglesia le interesa evangelizar. Ahí no hay de por medio costo, no hay valores, sino el único interés es que la palabra y los medios de desarrollo lleguen a todos ustedes. Entonces, ahí tenemos una, pero si la queremos tener en físico, aquí yo la tengo en físico, vamos a cualquier librería católica y allí la encontramos a un precio, verdad que parece mentira, eso parece un regalo. Es tan sencillo el precio que la podemos adquirir, regalar, dársela a todos para que la leamos. Porta Fidei, solo 15 números tiene. Es una carta muy pequeña pero muy profunda. Quiero invitarlos a que tomen ya el teléfono allá en su casa, en su oficina, donde me están viendo y están siguiendo este programa, y marquen las líneas de nuestro canal. Marquen y dialoguemos esta noche en el primer programa del año 2013 sobre el año de la fe, que vamos a seguir profundizando para entender
para que no sea un eslogan que se hizo mucha bulla en el 2012, en octubre, y ya hoy como que 3 meses después se nos olvidó. Seguimos hasta noviembre 24. El número 4 de esta carta da el elenco. 11 de octubre se inaugura y 24 de noviembre se concluye en la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Jesucristo Rey, perdón. La fiesta de Jesucristo Rey. 24 de noviembre del año 2013. Entonces, ese es el acto. Y eso lo marca el número 4 de esta carta apostólica. La carta tiene 15 numerales. Muy sencillos, pero muy profundos. No los vayamos a leer todos tan rápido. Hemos descubierto en las metodologías bíblicas que entre más despacio leamos, mayor profundidad alcanzamos. Pudieran ustedes decir, padre, yo la leí en 1 hora, pero estoy seguro que en 1 hora no alcanzo a sacarle toda la experiencia, todo el contenido, todo el significado que nos quiere decir el Papa. Por eso es una carta corta, pero para 1 año. No es para leerla en media hora, sino para irla leyendo e irla aplicando. El corazón de la carta está, a mi parecer, en el número 7. En el número 7 se hace un gran postulado y una afirmación. El Papa ha hecho una de las grandes reflexiones en este número y dice, hablar de la fe es una de las experiencias más profundas que tiene la Iglesia, pero no nos podemos llamar a engaños. Es una realidad donde el mundo de hoy está cuestionando nuestra actitud. Y el mundo de hoy, dice el número 7, está en constante cambio y ahí a nosotros los creyentes nos corresponde postular nuestra fe. Hacer lo que dijo la carta de Pedro muy bellamente, dar razón de nuestra fe a aquel que pide una explicación. Ese es el fundamento que nos está queriendo decir el Papa. Y para dar razón en este mundo cambiante, Él nos ha colocado 3 grandes soportes. Nos ha pedido que en este año tengamos 3 grandes experiencias profundas. La más importante, la esencial, la que ningún creyente se puede separar, es el estudio de la palabra de Dios. Pero quiero darle primero la palabra a una mujer. Rocío, buenas noches. ¿Aló, Rocío? Sí, padre, le escucho. Sí, la escucho. ¿Cómo ha estado? Feliz año. Gracias, padre, igual lo mismo. Qué alegría. ¿Me está llamando de qué parte de Colombia? Caldas, Antioquia. Amén. Qué alegría sentir que la audiencia de nuestro canal se extiende por toda la geografía nacional e internacional. Cuénteme cómo le ha parecido el año de la fe. ¿Qué han hecho en su parroquia, Rocío? Hermoso, hermoso. Yo vivo, si se puede llamar, esclavo de este programa para sanar un poquito mi corazón, para creer que todavía tenemos salvación. He sido yo. Yo vivo esclava de este canal porque yo quiero afianzar más mi fe. Qué bueno, Rocío. Qué alegría nos da saber que estamos cumpliendo, el canal que estoy cumple ese objetivo de ayudarnos a todos a crecer en la fe. ¿Y ha podido saber algo de la carta del Papa en este año de la fe? Sí, padre. Yo bueno. sí no me pierdo nada. Mejor dicho, yo no sé cómo hago mis quehaceres porque yo soy mirando qué programas me pueden alimentar mi alma y mi creencia y mi fe, porque yo creo que yo tengo fe, pero todos los días tenemos que afianzar más la fe y en Dios. Claro que sí. Es el único que nos puede ayudar a sacar adelante, pero yo sí quiero, padre, primeramente felicitarlos por el programa. Gracias. Y darles gracias por esta fortaleza que nos dan ustedes con su palabra. Amén. Gracias, Rocío. Y a nosotros nos alegra y le quiero expresar el agradecimiento del canal de tenerla siempre fiel a nuestros distintos programas y unida a nuestro canal Cristovisión. Que Dios le bendiga y siga bendiciendo a su familia. Bendiciones para todos. Entonces estamos hablando de este año que nos ha colocado el Papa 3 grandes soportes en el año de la fe. El primero, el fundamental, el que ningún cristiano puede faltar, es el conocimiento y la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre, no vayan a pensar, todo este año de la fe se lee la palabra, y el año siguiente, siempre, ayer, hoy, siempre, como dice la carta a los hebreos, hay que leer la palabra de Dios. Pero este año como con mayor insistencia, con mayor deseo, con mayor anhelo, hacer un curso, porque en sus parroquias, en las diócesis, todos los señores obispos, todos nuestros párrocos nos tienen un curso bíblico. ¿Por qué no participamos y hacemos esa experiencia? Aquí en Bogotá hay muchos lugares que se puede tener en cada ciudad por muchos medios. Si no se puede ir a la reunión, pues maneras electrónicas. Hemos evolucionado bastante en la iglesia. Leer y conocer la palabra de Dios. Segundo,
El segundo soporte es estudiar el Concilio Vaticano II. Es fabuloso lo que ha pasado en el Concilio Vaticano II. Lo que acaba de hacer el Papa Juan XXIII cuando lo inauguró, le da esa experiencia, es transformar a la Iglesia. Y es una de las grandes novedades de nuestra Iglesia del siglo XX, fue el Concilio Vaticano II. Y el Papa Benedicto XVI, en el número 4, nos invita a leerlo, a conocerlo. Posiblemente hemos escuchado algo, pero tener una experiencia. Vamos a dedicarle algunos momentos a los ejes fundamentales del Concilio Vaticano II, a los grandes contenidos. Y por tercer recurso es el catecismo, porque también, dice el Papa, es el aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, que ese sí fue promulgado por el Beato Juan Pablo II. Entonces mira tan interesante, el Concilio Vaticano II se abre en el pontificado de Juan XXIII y algunos años después, 20 años después, cuando era pontífice Juan Pablo II, hoy beato, el beato Juan Pablo II, le entrega a la Iglesia el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos dos acontecimientos son los que le dan sentido a este año de la fe. En síntesis, vamos sacando ya nuestras primeras conclusiones. Este año de la fe es para que sepamos vivir nuestra fe. La fe se expresa, dice el número 7 de la carta apostólica, Porta Fide, la fe se expresa creyendo. ¿Y qué es la experiencia de creer? ¿Nos hemos hecho esas preguntas? ¿Qué significa creer? De pronto hemos dicho solamente aceptar unos principios, pero el acto de creer nace cuando el hombre se dispone y se dirige, en este lenguaje figura, se dirige hacia Dios, en la experiencia de Jesús. Es un encuentro, no simplemente es un acto mental. El Papa nos está diciendo, no es un acto mental, no es saber cuánto yo conozco del catecismo, no es saber cuántas verdades del catecismo puedo recordar, sino cuántas experiencias de fe estoy viviendo, cuántos itinerarios estoy saliendo de mi esencia humana y estoy buscando el proyecto de Dios. Y en ese encuentro entre tu salida y la presencia de Jesús se produce el acto de la fe. Un acto de la fe que se simboliza en el credo católico. Un credo que ha tenido una tradición de siglos, que se ha ido haciendo poco a poco en los primeros siglos. Tal vez en el siglo IV fue donde tuvo su fuerza y su eficacia las grandes postulaciones del credo de la Iglesia, que lo repetimos permanentemente en nuestra Eucaristía dominical, y es vivir la fe. Y ha dicho el Papa algo muy bello del credo, del catecismo. En el número 11 dice, el catecismo es como la memoria del cristiano. El catecismo nos coloca en esta experiencia de saber lo que la Iglesia ha ido afirmando y ha ido vivenciando y ha ido diciendo. Y nos toca no solo saberlo, vivirlo. La gran experiencia del credo no es poderlo recitar de memoria, y a veces lo decimos como de una manera afanada para que no se nos olvide, sino poderlo vivir. La experiencia de fe a través del catecismo nos va a llevar a esto. Pero el Concilio Vaticano II hizo un gran horizonte, cambió completamente el modo de ser de Iglesia. Nos enseñó una experiencia que no era distinta a lo que dijo Jesús en la palabra de Dios. Nos dijo, la Iglesia es una comunidad y a nosotros nos corresponde vivir en comunidad. Y por eso en 50 años que lleva el concilio, hemos trabajado en el mundo entero, en cada parroquia para ir lo más cercano, que es la experiencia inmediata a nuestras parroquias, y estamos construyendo comunidades. Ya no somos desconocidos. Ustedes llegan a su parroquia y al momento el sacerdote los reconoce, los saluda, los recuerda. Hay esa cercanía. Antes éramos anónimos. Antes nuestros sacerdotes como que no tenían ese contacto tan directo con nosotros y nosotros tampoco como que nos atrevíamos a acercarnos a los sacerdotes. A mí me cuenta mi mamá, mis padres me cuentan como que los sacerdotes eran inaccesibles, eran allá como tan lejanos y tan distantes y no se crea este vínculo. Hoy con el Vaticano II somos comunidad. Tú y yo somos la misma comunidad, la Iglesia de Jesucristo. Pues quiero dejar hasta aquí esta noche la reflexión, una reflexión que va a continuar, que ustedes me van a ayudar leyendo la carta apostólica Porta Fidei, 15 números. Les recomiendo que lean el número 7, que es como la esencia, es como el corazón, el músculo que le da movimiento a esta carta. Espero encontrarla la próxima semana leyendo, conociendo y viviendo ante todo la fe en el proyecto de Jesús
de acuerdo a los enunciados del Papa Benedicto XVI. Soy el Padre Gonzalo Gómez y que Dios les bendiga y fortalezca nuestra fe en cada uno de nosotros. Para todos, una feliz noche. El mundo de la Biblia.